espero que recuerden el contexto en el que se encuentran las palabras que estamos considerando en Primera de Pedro, capítulo 1, el párrafo que va del versículo 6 al 9. Pedro escribe esta carta a cristianos, en su mayoría cristianos gentiles, que vivían en una amplia zona, diseminados en una amplia zona de lo que hoy sería Turquía. Y les escribe el apóstol Pedro con el propósito de ayudarlos a responder adecuadamente como cristianos, teniendo en cuenta su identidad en Cristo, cómo responder como cristianos frente a las adversidades, frente al sufrimiento. Entonces, estamos actualmente en capítulo 3, versículos 6 al 9. Les invito a leer nuevamente ese párrafo. Dice la Escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, porque ella es atemporal. Señor, llega a todos los cristianos, en todos los tiempos, en cualquier circunstancia que están viviendo, para animarlos, para, Señor, renovar su mente, sus pensamientos, para que sepan quiénes son y cómo deben vivir en consecuencia. Padre, es lo que queremos hoy, que tú nos ayudes a pensar en quiénes somos en Cristo, en lo que tenemos por Cristo y poder, Señor, vivir en consecuencia de esa manera, una vida victoriosa, una vida gozosa en el Señor. Así que bendice tu palabra, bendice a los hermanos, a tu iglesia, Señor, que por doquier está en este día invocando tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, resumidamente, lo que Pedro está diciendo a estos cristianos es que ellos poseen un potencial en sí mismos para estar alegres a pesar de las circunstancias que puedan estar enfrentando. Y hermanos, esta no es la idea peculiar solamente del apóstol Pedro, ya que a lo largo de las Escrituras encontramos que la alegría, el gozo, la alegría, es la experiencia de los justos. A modo de ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Síganme, por favor, en algunos textos. Salmo capítulo 4, versículo 7. Dice allí el salmista: tú diste alegría a mi corazón. Salmo 5, versículo 11. Dice el salmista: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 32, versículo 11. Alegraos justos en Jehová, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y uno más, Salmo 43, versículos 3 y 4, dice el salmista: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán,
me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Queridos, la presencia de la alegría en la vida de los justos es un testimonio radical del poder del Evangelio para cambiar vidas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo para salvación y se produce el nuevo nacimiento por el poder y la obra del Espíritu Santo, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, nuestra cosmovisión son cambiadas. Y es esa nueva forma de pensar y de ver las cosas lo que en realidad produce la alegría y nos diferencia de las demás personas de este mundo. Pedro, en este párrafo que acabamos de leer, nos entrega una muestra de esta manera de pensar y de ver las cosas. Hermanos, como hemos estado considerando estas semanas anteriores, encontramos en este pasaje 5 aspectos diferentes que traen alegría a nuestra vida, y cada aspecto está relacionado con nuestra salvación, con lo que Dios hizo a nuestro favor. Como hemos dicho, son 5 fuentes de alegría, todas ellas relacionadas con nuestra salvación. Y espero realmente, mi querido hermano, que estén estas fuentes llenando tu pensamiento, tu mente, y se derrame sobre tu corazón y tu experiencia de vida para producir esto mismo: alegría, el gozo del Señor. Entonces, a modo de repaso, la primera fuente de alegría en la vida del cristiano viene del convencimiento seguro de la salvación. Echemos nuevamente un vistazo al versículo 6. Ahí en ese párrafo que hemos leído dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿A qué hace referencia la frase que usa el apóstol aquí al comienzo? En lo cual. Esa frase nos remite a la idea básica que se presenta en el párrafo anterior. La idea es sobre la certeza de la salvación que hay para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Hermanos, no es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar para conseguir. Ponemos nuestra fe en Jesucristo y hay, como obra del Señor, una certeza de la salvación. Porque ya está hecha la obra, fue consumada por el Señor Jesucristo, lo que nos lleva a la próxima verdad, que cuando es reflexionada por el creyente, también produce alegría. La segunda fuente de la alegría viene de una fe probada. Noten el versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entendemos, por lo que ya hemos considerado anteriormente, que para aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo, la salvación es segura. Ya es un hecho seguro. La salvación es posesión del creyente que depositó su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo saber si su fe es una fe genuina, una fe verdadera? Hermanos, una de las pruebas más convincentes para determinar si nuestra fe es verdadera, es genuina, es cuando se la pone en el horno de fuego. Y si en lugar de quemarse, esta fe se purifica,
De hecho, podemos estar seguros que es genuina. Por lo que también podemos estar seguros que cuando todo se diga y se vea en el tribunal de Cristo, en la presencia del Señor, seremos librados o seremos alabados. Y esto nos lleva a la siguiente verdad que trae alegría a la vida de los cristianos. La tercera fuente de alegría viene de esa promesa futura de honra. Otra vez, versículo 7. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquellos que hayan tenido su fe probada por diversas pruebas y su fe ha sido encontrada genuina, tienen una esperanza futura. La esperanza de que en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo habrá de recibir alabanza. Ese creyente que tuvo su fe probada y fue encontrada genuina. Alabanza a través de palabras de aprobación audibles y públicas. Gloria a través de la manifestación de su verdadera esencia como lo que son hijos de Dios. Y honra a través de un galardón personalizado que el Señor entregará a cada uno. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, queremos ver otras verdades que menciona el apóstol Pedro que también producen en la vida del creyente alegría en la medida que nosotros nos enfocamos en ellas. Entonces, la cuarta verdad o la cuarta fuente de alegría es a través de una relación significativa. La alegría viene de una relación significativa. Queridos, la siguiente verdad y fuente de alegría, para mí, es la más dulce de todas. La encontramos ahí en el versículo 8, donde leemos: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como ya dijimos, Pedro está escribiendo estas palabras a cristianos que están dispersos en una zona muy amplia. Ciertamente, hermanos, muy poco de estos cristianos, por no decir ninguno de ellos, creo, habría visto al Señor Jesucristo personalmente, es decir, cara a cara. Pedro le está escribiendo a cristianos que viven allí en la zona de lo que hoy es Turquía, y no creo que estos cristianos hubieran tenido la oportunidad de ver personalmente al Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque nunca hubieran tenido un encuentro personal con Jesús, dos cosas eran ciertísimas para estos cristianos con respecto a su relación con Jesucristo. En primer lugar, vemos que aunque no habían visto a Jesús, lo amaban. ¿No es lo que leemos acá? Nuevamente, a quien amáis, a Jesucristo, sin haberle visto. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, aquí el término para amor, a quien amáis, el término para amor en el griego es el término agapao. Ustedes saben que ese es el término que usa el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios demostrado hacia nosotros. Es un amor del tipo incondicional. Y es incondicional porque no se basa en sentimientos, se basa en compromiso.
Dios se ha comprometido a amarnos y nos ama profundamente. Luego, en segundo lugar, encontramos que aunque estos cristianos nunca habían visto a Jesús personalmente, depositaron completamente su fe en Él. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Y el término que se traduce aquí creyendo, en el griego es pisteuo, que significa creer con la implicación de confianza. Es un término más bien que se usa para las relaciones personales. Creer en alguien con la implicación de tener confianza. Y hermanos, obviamente, si esperamos tener una relación personal con quien quiera que sea, pero una relación personal sólida, ambos factores deben estar presentes. Si el amor, y obviamente que aquí estamos hablando de qué tipo de amor, el amor sacrificial, ágape. Si el amor ágape no está presente en nuestras relaciones interpersonales, esas relaciones son vulnerables a nuestros propios sentimientos. Y hermanos, no necesito describir cómo son nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son muy vulnerables. Nuestros sentimientos son muy cambiantes, como el tiempo. Hoy me levanté, miré el cielo y puse a lavar. Antes que terminara el lavado estaba lloviendo. El clima es algo muy cambiante. Si tenemos la impresión de que esa persona con la cual estamos tratando de tener una relación significativa, sea o no una relación, una impresión con fundamentos o sin ellos, nuestros sentimientos cambian. Si tenemos una impresión de que esa persona nos decepcionó por algo, ya sea que lo hubiera hecho realmente o no, nuestros sentimientos van a cambiar, porque nuestros sentimientos son muy vulnerables. Si percibimos como que nos ha fallado en algo, es posible que ya no estemos dispuestos a expresar nuestra atención, cuidado y afecto hacia ellos. Hermanos, si el amor ágape no está presente en cualquier relación, esta relación no será capaz de permanecer fuerte frente a las circunstancias cambiantes y a las decepciones de esta vida. Pero este amor del tipo ágape viene a fortalecer, y yo diría es absolutamente vital para que cualquier relación interpersonal permanezca a largo plazo. Ahora, si a una relación interpersonal que está basada en el amor se le agrega, tiene un plus de agregarle el creer en esa persona con la cual hemos entablado esa relación y estamos allí teniendo interacción, creer con la implicación de confianza, hermanos, tal relación solo podrá volverse mucho más fuerte y dinámica. Por lo que, si hemos elegido servir a una persona en la que confiamos y en la que amamos, todo se vuelve más fácil, ¿verdad? Creo que tenemos muy buenos ejemplos de personas que amamos y en las que confiamos, a las cuales servimos. Y vemos ese servicio a ellas no como una carga, sino como algo que nos trae gozo. Hermanos, aquellos a quienes Pedro escribe esta carta, habían llegado en su relación personal con Jesucristo que estas cosas estaban presentes. Le amaban sin haberle visto y confiaban plenamente en Él sin haberle visto. ¿No es esto increíble?
Déjame hacerte una pregunta para que tú pienses. ¿Existen personas en tu vida que nunca hayas conocido, con las cuales estás comprometido a un nivel personal profundo de la manera que se describe aquí? Bueno, si me dijeras que sí, estaría muy sorprendido, porque eso no es lo común. No estamos teniendo una relación significativa con personas que no conocemos. Es necesario para llegar a tener esa relación significativa que puede superar pruebas y que puede durar a largo plazo, tener aquí un trato de amor y de confianza. Y hermanos, ¿verdad que aún teniendo personas que las vemos seguido, con las cuales tratamos a menudo, ¿verdad que a veces se torna difícil? Porque nuestro corazón humano es, como dice la Escritura, muy perverso y engañoso. Aún teniendo personas en una cercanía tal que podemos trabajar nuestra relación, a veces las cosas no van bien. Y si les queda alguna duda acerca de lo que estoy hablando, quiero que veamos juntos el ejemplo de Pedro. Este mismo apóstol que escribe esta carta, anteriormente él estuvo viviendo un tiempo con Jesús. Lo conoció, experimentó al Señor Jesucristo. De todos los discípulos, de los 12 que estaban con Jesús durante su ministerio, solo Pedro fue confrontado individualmente por Jesús en Juan capítulo 12, versículos 15 al 17, por su amor. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el Señor miró a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y sin estar satisfecho con la respuesta de Pedro, le vuelve a mirar y le vuelve a hacer la misma pregunta, Pedro, ¿me amas? Y este discípulo empezó a ponerse algo incómodo y vuelve el Señor a preguntarle, Pedro, ¿me amas? De todos los discípulos, solo Pedro fue reprendido personalmente por Jesús en Mateo 14:31 por su falta de fe. Y Pedro había visto a Jesús. Había convivido un tiempo con Jesús, conocía a Jesús y hermanos, no tengo duda que Pedro amaba a Jesús. Sí, es cierto que no lo amaba perfectamente, pero lo amaba. Piensa en esto. Se sorprendió Pedro por el hecho de que estos cristianos que nunca habían visto a Jesús, cristianos gentiles que vivían ahí dispersos, a quienes está escribiendo, que eran personas que realmente amaban y confiaban en el Señor Jesucristo? No, hermanos, porque Pedro sabía muy bien que no es necesaria una asociación física con Jesús para que se produzca amor y confianza en Él como Salvador. Queridos, tanto nuestra fe como nuestro amor por Jesucristo son un don divino. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Creemos en Él porque Él nos dio el don de la fe. Y Pedro ciertamente lo sabía muy bien. Hermanos, las palabras de Jesús a Pedro, inmediatamente después de su gran confesión, en Mateo 16, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, ¿qué dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y algunos dieron algunas respuestas y luego Jesús preguntó, ¿y vosotros, mis discípulos, qué decís quién es el Hijo del Hombre? Y la respuesta de Pedro, obviamente, es quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Pero quiero llamar vuestra atención a la frase siguiente, la respuesta de Jesús a Pedro cuando él da esta declaración. Está en Mateo 16:17. Le dice Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros llegamos a este conocimiento y a esta relación amorosa con Jesucristo porque Él dio el primer paso hacia nosotros para buscarnos. Cuando nosotros estábamos en nuestra condición caída, Él nos amó y nos buscó. Es a través de este don divino de la fe que personas que jamás han visto a Jesús pueden compartir con Pedro y con estos creyentes de allí, de aquella zona que hoy es Turquía, a quienes Pedro está dirigiendo esta carta, amor por el Salvador. Compartimos nosotros con ellos amor por Jesucristo. No es necesario que hayamos estado como Pedro compartiendo un tiempo con Jesús, caminando con Él por las calles de Galilea, viendo sus milagros, escuchando sus sermones. A través del testimonio de los discípulos, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo, nosotros podemos creer en Él. Entonces, a través de estas palabras de los discípulos, Dios toma estas palabras y la aplica en nuestros corazones por el poder del ministerio del Espíritu Santo para que podamos llegar a creer y amar al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos tener con Él una relación significativa. Amén. ¿Tienes tú una relación significativa con el Señor Jesucristo? ¿Le amas de todo corazón? ¿Crees en su palabra? Él es esa persona especial que hace que tu vida sea especial, que tu día sea especial, que tus circunstancias sean circunstancias especiales de vivir porque la vives con Cristo. Las personas de este mundo que viven sin Jesucristo, ellas no pueden entender esto que nosotros, los creyentes, tenemos en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la paz que el mundo no conoce y tenemos el gozo que el mundo no conoce. Para ellos esto es algo desconocido, no lo pueden entender. Y aún, diría yo, aún muchas personas que dicen ser cristianos no pueden entender esto de la relación significativa con Jesús. Hablan y comparten el cristianismo a su manera, tratándolo como una estructura de creencias, cuando no se trata de una estructura de creencias, sino que se trata de una relación profunda con Jesucristo basada en el amor y en la confianza. No lo veo, pero lo amo. Y lo espero porque Él dijo que vendría a buscarme un día. Y queridos hermanos, a medida que experimentamos ese tipo de relación con Jesucristo como nuestro Salvador, el Cristo que murió pero resucitó y está vivo, ¿qué es lo que produce eso en mi vida? Produce gran alegría. Hermanos, Él ilumina el día para nosotros. Noten cómo termina ahí el versículo 8. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, es debido a esta relación existente que podemos llegar a tener alegría en el tiempo presente. Noten, no es una alegría que un día será verdad en nuestra vida. Es una alegría verdadera en el aquí y el ahora. ¿Amén? Sí. Es verdad que en un sentido la manifestación futura de Jesús que fue anticipada por Pedro aquí al final del versículo 7 producirá una alegría. Pero hermanos, aquí la alegría está en tiempo presente. Y esta alegría, verso 8, esta alegría en tiempo presente se conoce como una alegría inefable. Esa palabra quiere decir algo
inexpresable, inexplicable. No hay palabras como yo podría describir esa alegría que trae Cristo a mi vida. En un sentido, ella es imposible de describir. Y hermanos, parece que el punto es que esa alegría es inefable, es decir, indescriptible, ya que desafía las circunstancias, por lo que es difícil de explicar, porque está arraigada en un reino más allá de nuestra experiencia física, un reino inconmovible. Y también esta alegría al presente se conoce como una alegría gloriosa, una alegría que ya ha sido glorificada, no en el sentido de lo que experimentaremos en el futuro cuando estemos en la plenitud de la gloria que se nos traerá cuando sea manifestado Jesucristo, sino en el sentido de que en esa relación personal de amor con Jesucristo como nuestro Salvador, experimentamos una alegría que participa y anticipa nuestra salvación final. Y eso nos lleva a la siguiente verdad que Pedro presenta aquí como una fuente de alegría para la vida del creyente. Versículo 9. Y esa es la quinta fuente de alegría en la vida del creyente. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la quinta fuente de alegría es la presente liberación. Y hermanos, es verdad que cuando leemos superficialmente este texto o cuando leemos rápidamente la frase ahí en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas, de vuestras almas, podríamos ser llevados a pensar en un aspecto de salvación que es aún futuro. Sin embargo, quiero decirles que el pensamiento primario realmente parece ser un aspecto de la salvación que se está experimentando de este lado del cielo, aquí y ahora. Hermanos, mientras estamos al presente amando y confiando en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, experimentamos esta alegría, que es una alegría inefable. No puede ser descrita con palabras humanas. Y es una alegría gloriosa que participa y anticipa la gloria futura. Entonces nosotros recibiremos la meta de nuestra fe en el aquí y el ahora. ¿Logran captar lo que estoy diciendo? No es que un día seremos salvos. Hermanos, ya somos salvos. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El Señor ve eso como en tiempo presente. Y hermanos, todo el lenguaje del Nuevo Testamento habla de esta manera. Decir, he sido salvo, tiempo pasado, he sido salvo, es algo que está incompleto sin una salvación en tiempo presente. Una liberación continua del poder del pecado. Y un estoy siendo salvo también está incompleto sin una salvación en tiempo futuro. Una liberación final de la presencia del pecado. Un seré salvo. Y queridos, el deseo de que este proceso de salvación avance en esta vida hasta que culmine en esa gloria futura está en el corazón de cada cristiano. Cada uno que guarda esta fe como un depósito precioso tiene esta expectativa. El apóstol Pablo habla de su expectativa de la salvación completa y final en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. No lo vamos a leer, pero él dice allí, él sabe que ya ha sido salvo. Pero ¿qué dice?
Bueno, él dice que todavía sigue extendiéndose a la meta. Y esto es lo que Pedro tiene en mente aquí en este párrafo cuando habla de obtener el fin de vuestra fe, ni más ni menos que la salvación completa y total. Queridos, mientras sigamos en esa relación significativa, profunda, personal con Cristo como nuestro Salvador, vamos a estar en el proceso de ser librados del pecado, lo cual culminará en la manifestación de Cristo cuando le veamos y seamos como Él es. Y sin lugar a dudas, ese proceso continuo de salvación viene a ser otra fuente de alegría para aquellos que desean ser como Jesús, que cada día son un poco más semejantes a Él. En última instancia, nuestra transformación diaria a la semejanza de Cristo nos está llevando literalmente a un terreno más elevado. Subimos un peldaño más para estar cerca del Señor. Así que quiero terminar con estas palabras. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo para que Él sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas, somos librados de encontrar alegría solo en las circunstancias que atañen a nuestra vida aquí. Voy a repetir esa frase porque quiero que se les grabe. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, fuimos librados de encontrar alegría solo en las circunstancias de la vida aquí y ahora. Hermanos, tenemos ahora la oportunidad de encontrar alegría verdadera en aquello que llegamos a creer. Y es lo que Pedro está diciendo y enfatizando para estos cristianos, que poseemos el potencial para estar alegres ahora, sin importar las circunstancias que estamos atravesando. Y esas verdades están todas conectadas con nuestra salvación. ¿Cuáles son esas verdades que hemos considerado en este párrafo que son una fuente de alegría para el cristiano? La primera fuente viene del convencimiento seguro de la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Viene de una fe probada, que aunque probada, sale verdadera, genuina. La alegría viene de la promesa de futuras bendiciones. La alegría nos viene de una relación actual y significativa con Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y la alegría viene de esa presente liberación. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiera Dios, mis hermanos, ayudarnos a vivir separados del mundo, en el sentido de ser personas que vivan la realidad que han encontrado y encuentran su alegría no principalmente en las circunstancias de la vida aquí y ahora, sino principalmente en su fe, en aquello que ha llegado a abrazar por la fe, aquellas verdades sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos vuelves a mirar en nuestra condición y nos animas mostrándonos nuevamente estas verdades que son inmutables y que son reales en la vida de cada cristiano. Gracias, Señor, porque a pesar de estar atravesando circunstancias difíciles, tú traes alegría a nuestra vida.
Padre, oro para que esto sea una realidad ahora mismo en la vida de mis hermanos. No porque estén libres de problemas, sino porque están enfocándose en lo que son y en lo que tienen en Cristo. Y esto pueda ser una fuente de alegría para ellos. Para que de esa manera, Señor, podamos distinguirnos de las personas de este mundo, que tienen una alegría pasajera, una alegría que dura mientras sus circunstancias son favorables. Pero nosotros tenemos una alegría que va más allá de cualquier cosa que nos pueda pasar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien traes y fortaleces, estableces esa alegría en nuestra vida. Te alabamos por ello y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Tengan una buena semana. Cuídense.